Hola, muy buen día. Hoy veremos lo que es el tema de tablas de verdad. Para iniciar, debemos de saber cuál es la definición de una tabla de verdad, la cual nos dice que es una representación de los posibles valores de verdad que podría tomar una proposición. Las tablas de verdad sirven para mostrar los valores y las relaciones junto a los resultados posibles al realizar diferentes operaciones lógicas. Una tabla de verdad nos muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a diferentes componentes. Para iniciar debemos de tener claro cuáles son los posibles eh, símbolos o los posibles operaciones que podemos tener al resolver una tabla de verdad. La primera es la conjunción, la cual nos dice, dada las proposiciones P y Q, o en otras palabras, dadas dos proposiciones, se llama conjunción a la proposición que se representa P, y en este caso, el simbolito que tenemos como un triangulito hacia arriba, que lo vamos a ver por acá, significa I. Y en este caso nos dice que es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. Esa es la clave que debemos de tomar en cuenta en cada una de las tablas proporcionadas de los valores: conjunción, disyunción, implicación, doble implicación y negación. Veremos los otros. La disyunción nos dice que es verdadera, ¿sí? En este caso, si una es verdadera, como podemos observar acá. Con alguna que sea verdadera va a ser verdadera. O en otras palabras, podríamos decir que es falsa solo cuando las dos son falsas, como podemos observar en esta parte. Y su símbolo es una especie de V y significa O. La siguiente es la negación. Y la negación es lo contrario a cualquier proposición. Su símbolo lo ubicamos por acá como que fuera el colochito de la ñ, o también puede ser esta forma el símbolo, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede ser negación, el colochito de la ñ, o de esta forma el símbolo. Y como en este caso, la negación es lo contrario, si es verdadero, lo contrario es falso, y si es falso, lo contrario es verdadero. La siguiente nos dice que es la condicional, también es llamada implicación. Y nos dice, ojo con esta, porque en esta debemos de tener cuidado en el orden, es la única que me va a establecer un orden, porque dice que es verdadera, ¿sí? La primera es verdadera y la segunda va a ser falsa para que esto sea falso. Todos los demás van a ser verdaderos, como podemos observar, ¿sí? En este caso, su símbolo significa sí. Entonces, pasamos a la siguiente y podemos darnos cuenta que la siguiente es la doble implicación o bicondicional. Es una flechita como que estuviera señalando a dos lados o de doble vía. Significa sí, solo sí. Y en otras palabras, va a ser verdadera solo si las dos son iguales. Pero ¿cómo aplicar y cómo resolver las tablas de verdad? Es lo que veremos a continuación en un ejemplo proporcionado. Vamos a ver cómo poder resolver tablas de verdad. Vamos entonces a eso. En este caso, tenemos una pequeña operación. Tenemos que ir identificando cada uno de los símbolos. Esta es conjunción, esta es doble implicación y esta es disyunción. Entonces, lo primero que voy a observar es que me están dando dos letras, porque se están repitiendo. Esas dos letras es la P y la Q, ¿verdad? Tienen dos letras que es P y Q. Muy bien. Ahora, existen únicamente dos valores de verdad, porque las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Dos valores de verdad. Entonces, este número 2
lo colocamos y este 2 lo colocamos como que fuera un exponente. Sabemos que al resolver 2 a la 2, eso me va a dar 4. Por lo tanto, voy a hacer una tabla de 4 valores. Muy bien. El primer valor va a ser la P, porque es la primera letra que aparece según el abecedario también, y la segunda es la Q. Como dijimos que es una tabla de verdad de 4 valores y siempre van a ser verdaderos y falsos, los primeros 2 van a ser verdaderos y los siguientes 2 van a ser falsos. Luego, la mitad de 2 sería 1, por lo tanto, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Estas dos primeras columnas siempre van a ser así, nunca van a cambiar. Va a cambiar a partir de la tercera, porque aquí es donde yo ya debo de resolver. Primer paréntesis, segundo paréntesis y finalmente resolvemos de último lo que está en medio de los dos paréntesis. Entonces, en este caso, primero voy a resolver P, conjunción Q. Y nos vamos a dar cuenta que al momento de resolver la conjunción es similar a lo que estábamos viendo con las tablas de verdad. Y lo vamos a ver nuevamente por acá. Nos vamos a dar cuenta que al resolverlo, eso es lo que yo debo de aplicar. La conjunción tenemos claramente, lo vamos a marcar, ¿sí? Que va a ser verdadera, ¿sí? Ojo, solo cuando las dos anteriores sean verdaderas. Entonces, en este caso, va a ser verdadera solo cuando las dos son verdaderas. En todo lo demás, va a ser falso. Entonces, simple y sencillamente termino. Si nos damos cuenta, P conjunción Q es muy similar a lo que tenemos en pantalla, que nos queda de la misma forma que teníamos por acá, que era P conjunción Q. En este caso nos queda igual, porque es lo mismo que estoy resolviendo. Ahora, al momento de resolver el siguiente paréntesis, el cual me dice P disyunción Q. Ahora, la disyunción, ¿qué es lo que me dice la disyunción? Yo debo de analizar también qué es lo que me está diciendo la disyunción para ver cómo lo voy a aplicar. En este caso, vamos a observar que la disyunción nos dice que es falsa solo cuando las dos anteriores son falsas. Si lo podemos ubicar acá. Las dos anteriores son falsas, entonces ella va a ser falsa. Si lo aplicamos en nuestro ejemplo, es falsa. Siempre la base van a ser las primeras dos columnas. Estas no se tocan ni en la base. Es falsa solo cuando las dos son falsas. En todos los demás casos va a ser verdadera. Y si nos damos cuenta, ¿sí? Nuevamente coincide con nuestra tabla. ¿Sí? Verdadero, 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 falso. Similar a esto que tenemos por acá. Ahora bien, debemos de aplicar finalmente el último, que es la doble implicación o bicondicional. Es una flechita de doble vía. Para no escribir toda la operación, por eso le colocamos un numerito. Yo puedo decir que este es el 1, que fue este que resolví, este fue el número 2, con el 2. Ahora bien, como ya es un resultado final, a mí me interesa únicamente estas dos. Ya P y Q ya no. P y Q solo me sirvieron para sacar las anteriores. Ahora, como es de esta y de esta, a mí me interesan estas dos columnas. Y yo voy a aplicar lo que me diga la bicondicional o doble implicación, que es su otro nombre. Y veremos qué es lo que nos está diciendo al momento acá en pantalla. Y nos dice que la doble implicación o bicondicional, como podemos observar, ojo con nuestras tablitas, dice que es verdadera solo si las dos anteriores son iguales. Observamos que estas son iguales, entonces van a ser verdaderas.
Si no son iguales, como podemos observar por acá, van a ser falsas. En base a eso, podemos resolver y decir, estas dos, como estas son estas dos columnas en las que yo me voy a basar, estas dos son iguales, es verdadero. No son iguales, falso. No son iguales, falso. Son iguales, verdadero. Ahora, ya terminé de resolver mi tabla de verdad. Esta es mi respuesta. Pero yo le debo de escribir un término de verdad. Y esos términos de verdad son 3. ¿Sí? Tenemos lo que es una tautología, una contradicción y una contingencia. Pero veremos qué es cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, lo tenemos por acá y observamos. Tautología, cuando únicamente la última columna van a ser todas verdaderas. Contradicción, cuando toda la última columna van a ser todas falsas. Y la contingencia, cuando son verdaderos y falsos en la última columna. En este caso, como podemos observar que yo tengo valores verdaderos y falsos, puedo decir que esta tabla de verdad es una contingencia. Y ahí está finalizado el proceso de la tabla de verdad, vista como una contingencia. Para que nos quede más claro, tenemos este resumen por acá, ¿sí? Este símbolo es la conjunción, y para que sea más fácil comprenderlo, va a ser verdadera si las dos son verdaderas. Este símbolo es disyunción y va a ser falsa si las dos son falsas. Este símbolo es negación y va a ser todo lo contrario. Si es verdadero va a ser falso y si es falso va a ser verdadero. Por eso dice lo contrario. Este símbolo, una flechita hacia este lado, es una condicional y va a ser falsa solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Este símbolo, como de doble vía, es la bicondicional y va a ser verdadera si las dos son iguales. Entonces ahora resolveremos otro ejemplo para que nos quede lo más claro posible. En este caso vamos a resolver una operación que tenemos por acá y nos va a indicar lo siguiente. Veremos. Y nos dice lo siguiente. P bicondicional, Q disyunción, negación de P, conjunción Q. En este caso, como habíamos dicho al inicio, ¿sí? Las dos primeras columnas siempre van a ser exactamente lo mismo, ¿sí? No van a variar. Entonces veremos cómo aplicarlo, cómo resolverlo, cada una de ellas, para que al final lleguemos al resultado deseado. P y Q no va a variar, por lo tanto van a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Esa parte no va a cambiar. Luego la primera me dice P doble implicación Q. Puedo colocarlo así o también numerar, es decir que este es el número 1, que este es el paréntesis número 2. Luego debo de hacer la negación, por lo tanto será el tercero y finalmente hago este. Será el cuarto, ¿sí? Muy bien. Este símbolo, como lo veíamos por acá abajo, nos decía, es verdadera si las dos son iguales. Entonces, venimos y decimos, las dos son iguales, verdadera. No son iguales, falso. No son iguales, falso. Son iguales, verdadero. Y ahí se acabó. Segundo, el segundo paréntesis. Este símbolo, por su parte, hacia arriba, me dice que van a ser verdaderas solo si las dos son verdaderas. Entre P y Q son verdaderas, es verdadero. Falso, falso, finalmente falso. Luego viene lo que es la negación. Solo voy a escribir el simbolito por factor espacio. La negación
de este paréntesis. Y como la negación tenemos por acá que es lo contrario, entonces vamos a venir y decir lo contrario de verdadero, falso, lo contrario de falso, verdadero, verdadero y verdadero. Es lo contrario. Finalmente tenemos el número 4 que es este. Pero ojo, es entre esto que tendríamos por acá y este otro. ¿Sí? Debemos de tener cuidado y ubicar el orden. Como yo ya resolví todo esto, es este y este paréntesis. Ese es el símbolo que yo voy a resolver. Y este símbolo me dice que es falsa si las dos son falsas. Entre estos dos, ¿las dos son falsas? No. 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 Entonces, como todo me quedó verdadero, podremos decir que esto es una tautología. Es así como se resuelve lo que son las famosas tablas de verdad. Espero haya sido de tu agrado este pequeño resumen también que te pueda ayudar. Y recuerda suscribirte a mi canal, el Profe Manny Vialta, darle like, compartir y nos vemos hasta la próxima. Adiós.